Bendiciones, 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 mis hermanos, donde quiera que se encuentren. Espero que hayan amanecido muy bien, donde ya amaneció. Y aquellos que aún están pues en su dormitorio, bueno, que se puedan despertar saludables, alegres, contentos y agradeciendo a Cristo por un nuevo día que nos da. Así que muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Bien, a esta hora venimos continuando con lo que es el capítulo 9 de los Hechos, y ahora vamos a ver dos milagros que el Señor hace. ¿A través de quién? A través de Pedro, porque el hombre no es el que hace los milagros siempre los sigue haciendo nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a leer esta parte de la palabra cuando dice, capítulo 9 del libro de los Hechos, versículo 32 en adelante, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice así: Pedro viajaba por muchos lugares para visitar a los seguidores del Señor Jesús. En cierta ocasión pasó a la ciudad de Lida para visitar a los miembros de la iglesia en ese lugar. Allí conoció a un hombre llamado Eneas, que desde hacía 8 años estaba enfermo y no podía levantarse de su cama. Pedro le dijo: Eneas, Jesús el Mesías te ha sanado, levántate y arregla tu cama. Al instante, Eneas se levantó. Al ver ese milagro, todos los que vivían en Lida y en la región de Sarón creyeron en el Señor Jesús. Ahora vamos a hablar del otro milagro, de Tabita. En el 36 dice: en el puerto de Jope vivía una seguidora de Jesús llamada Tabita, que su nombre en griego era Dorcas, que significaba Gacela. Tabita también servía a los demás y ayudaba mucho a los pobres. Por esos días Tabita se enfermó y murió. Entonces, de acuerdo con la costumbre, lavaron su cuerpo y lo pusieron en un cuarto del piso superior de la casa. Pedro estaba en Lida, ciudad cercana al puerto de Jope. Cuando los seguidores de Jesús que vivían en Jope lo supieron, enseguida enviaron a 2 hombres con este mensaje urgente: por favor, venga usted tan pronto como pueda. De inmediato, Pedro se fue a Jope con ellos. Al llegar, lo llevaron a donde estaba el cuerpo de Tabita. Muchas viudas se acercaron llorosas a Pedro, y todas le mostraban los vestidos y los mantos que Tabita les había hecho cuando aún vivía. Cuando Pedro mandó que toda la gente saliera del lugar, luego se arrodilló y oró al Señor. Después de eso, se dio vuelta hacia donde estaba el cuerpo de Tabita y le ordenó: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y miró a Pedro y se sentó. Pedro le dio la mano para ayudarla a ponerse de pie. Luego llamó a los seguidores de Jesús y a las viudas y les presentó a Tabita viva. Todos los que vivían en Jope se enteraron de esto y muchos creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Por un tiempo, Pedro se quedó en Jope, en la casa de un hombre llamado Simón, que se dedicaba a curtir pieles. Que el Señor añada sabiduría a su palabra. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este nuevo día que nos das, por esta nueva oportunidad para presentarnos delante de tu presencia, y asimismo, Padre, rogarte que seas tú, por favor, ayudándonos a todos y cada uno de nosotros que nos hemos puesto en el hueco de tu mano, para que por favor nos ayudes a poder salir adelante en cualquier situación o circunstancia que estemos pasando. Igualmente, Señor, te clamo por cada uno de aquellos enfermos, como el caso de René Alejandro Centeno Chávez, por la recuperación de nuestra hermana Angélica Gómez, por nuestro hermano, por los hijos de la hermana Tere, como también por nuestra hermana María Duarte y su familia, por nuestro hermano Monchi y su familia, dentro y fuera de nuestro país, El Salvador, y que fortalezca también al yerno por la muerte de su mami. Igualmente, Señor, oramos por nuestra hermana, hija Silvia Joana López, por su salud y su familia, la ponemos en el hueco de tu mano. Aquí mismo por
nuestro hermano Julio Santos y su familia, por la familia, por nuestra hermana Daisy López y su familia, los ponemos en el hueco de tu mano, de tu mano, Señor, a cada uno de ellos. Igualmente, Señor, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros cónyuges, como también, Señor, por nuestros hermanos en carne, por nuestros nietos, bisnietos, y así también para cada uno de nuestros hermanos en carne, igualmente por aquellos, Señor, por nuestros tíos, primos y sobrinos, donde quiera que se encuentren, que por favor les ayude a salir adelante en cualquier circunstancia, al igual que por nuestros suegros y cuñados. Igualmente los depositamos en el hueco de tu mano, y que seas tú también ayudando, Señor, a cada uno de nuestros hermanos en Cristo que ahora se encuentran en alguna situación difícil, están en ese problema de salud. Padre, tú todavía sigues haciendo milagros. Solo basta con que cada uno de nosotros tengamos esa fe para poder recibir ese milagro tuyo. Así que desde ya, mi Señor, nos depositamos en el hueco de tu mano, y que seas tú, por favor, ayudándonos y bendiciéndonos en todo. Igualmente, Padre, te ruego por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras autoridades. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado y orado, bendito Padre. Amén y amén. Bien, como decía, vamos a continuar hablando de lo que es esta porción que hemos leído ahora de los 2 milagros que Jesús hace por medio de Pedro, porque como dije, Él todavía sigue haciendo milagros a través de sus siervos. Por lo tanto, cada uno de nosotros debemos de darnos cuenta que cuando hablamos de la palabra, que cuando oramos por un enfermo, que cuando oramos por necesidades o por cualquier situación, quien hace el milagro es Cristo, no nosotros. Por eso, aquí pues podemos ver que, como dije, que esta parte nos muestra los 2 milagros que Cristo estaba haciendo por medio de Pedro, ¿verdad? Y esto pues nos lleva a algo bien importante que cada uno de nosotros debemos de saber. ¿Por qué razón? Porque aquí podemos ver que el texto central podría ser el 34, ¿verdad? Donde habla de Tabita, de Tabita o de Dorcas. Bueno, Eneas, porque vemos también que Eneas, Jesucristo, cuando dijo Pedro en el versículo 34, dice: Eneas, Jesús te sana, levántate y haz tu cama. Mire algo bien importante aquí que podemos ver, porque Pedro cuando llegó no le dijo yo te sano, sino que le dijo Jesucristo te ama. Ahí está la clave de todo el pasaje, por eso tomábamos ese versículo. Ahora bien, regresando al 32, Pedro estaba recorriendo los diversos lugares a los alrededores y llegó a Lida, donde encontró a los creyentes. Eso es muy importante porque Pedro no estaba buscando hacer milagros para hacerse famoso. Estaba visitando y sirviendo ¿quién? A los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Por eso aquí aprendemos que muchas veces pensamos que Dios solamente obra cuando estamos frente a una iglesia, a una multitud, o estamos detrás de un púlpito, ¿verdad? O que estamos en un estadio, como muchos hacen sus presentaciones así en los estadios, que se llenen, y que ahí el Señor y la gente llega porque el anuncio es, ahí el Señor va a hacer la sanidad. Pero aquí encontramos algo. ¿Por qué? Porque Pedro estaba simplemente sirviendo. El milagro ocurrió en medio de una visita pastoral. Esto nos enseña, no necesitamos estar en una plataforma para ser usados por nuestro Padre Celestial, sino que podemos ser instrumentos de nuestro Padre. ¿Cuándo? Cuando visitamos a un enfermo, estamos orando por alguien, consolando al triste, enseñando la palabra, ayudando al necesitado. Cuando un corazón está dispuesto, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, lo puede usar. Así que eso es lo que podemos estar aprendiendo ahora en esto. Ahora bien, ¿cuánto tiempo llevaba Eneas sufriendo? 8 años. Dice en el 33, Pedro encuentra a un hombre llamado Eneas que llevaba 8 años en cama porque estaba paralítico. Mire, y eso es difícil, estar en una cama paralítico, esa situación. Todos aquellos que de alguna medida hemos
pasado por esa situación, nos damos cuenta que eso es lo más terrible para uno, pues, de hombre o humano. Cuando quiere levantarse no puede, quiere ir al baño no puede, quiere ir a bañarse no puede, sino que ahí tiene que hacerlo todo. Entonces, y ahí come también. Entonces, es bien difícil cuando uno se encuentra en esa situación. Y este hombre que llevaba 8 años, ahora sin poder caminar normalmente, 8 años sin alimentación, 8 años de limitación. ¿Por qué? Pero aquel día iba a suceder que algo diferente. ¿Por qué? Porque Jesús había llegado a su casa por medio de ¿quién? De Pedro. Recuérdese que no somos nosotros los que vamos a hacer las cosas espirituales, sino que es nuestro Señor Jesucristo quien nos va a utilizar, porque nosotros podemos ser que, por eso dice la Biblia, que nosotros somos sus colaboradores, porque el que lo hace todo es Él. Así que por eso vemos ver en el 34 que Pedro no presenta su propio poder, sino que Pedro le dice: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. ¿Qué tenía que hacer Eneas? Creer. Y así también nosotros tenemos que creer que nuestro Señor Jesucristo siempre está con nosotros, y que cuando nosotros le rogamos, Él siempre está dispuesto a levantarnos. Si aquí lo que muchas veces a nosotros nos hace falta es tener un poquito de fe. ¿Para qué? Para que nos levante de donde estamos. Por eso, el tema, ¿verdad? Que Jesús aún está levantando muertos y está levantando enfermos. O sea, que está devolviendo la vida al que está inerte, como también le está dando una nueva oportunidad al que está en una cama paralítico. Y aquí eso lo podemos aplicar de muchas maneras: paralítico espiritual, paralítico por incredulidad o paralítico físicamente. En fin, muchas aplicaciones le podemos dar, como también al muerto, que muchos en el mundo estábamos muertos y ahora vivimos porque Cristo nos levantó del pecado de donde nos encontrábamos. O sea, que levantar muertos significa también que hay personas vivas, pero que son muertos espirituales, y de eso se está encargando. Y por eso ya vamos a ver todo lo que sucedió aquí después de los milagros, ¿verdad? Porque eso, aquí hay un propósito. Bueno, entonces podemos ver que Pedro no dijo: Eneas, yo tengo poder. Eneas, por mi autoridad te sano, así como hacen algunos ahora, ¿verdad? Que decreto, ordeno. Esa es una palabra que ni se debería de mencionar detrás de un púlpito, porque eso es arrogancia, haciendo a un lado a nuestro Señor Jesucristo por querer poner o imponer mi propia sabiduría, mi propio conocimiento o mi propio yo. Entonces, por eso Pedro no le dijo: yo tengo el poder, Eneas, por mi autoridad te sano, y mira lo que... o no le dijo: mira lo que yo puedo hacer o lo que Pedro puede hacer, sino que Pedro dirigió toda la atención ¿hacia dónde? Hacia nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. No llegar como grandes eminencias, ¿verdad? No llegar como los superdotados. No, es que todo lo hace nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una enseñanza: que el verdadero siervo de Dios nunca roba la gloria que pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Porque Pedro solamente fue el instrumento. Y por eso decía: todos y cada uno de nosotros podemos ser en las manos de nuestro Señor Jesucristo un instrumento útil para levantar a un enfermo. Aunque hoy en día hablar de que vamos a levantar a un muerto sería bien difícil. ¿Por qué? Porque imagínense lo que pasó. Bueno, vamos a seguir hablando al respecto de Eneas. Entonces, Jesús, ¿por qué? Aquí podemos aprender algo. No fue por medio de Pedro, no fue por ser apóstol, ni por andar visitando, sino que fue porque nuestro Señor Jesucristo quiso utilizarlo. Y ya vamos a ver el resultado. Levántate y haz tu cama, le dijo. Esa frase tiene un significado muy bonito. ¿Por qué? Porque Eneas llevaba 8 años acostado. Ahora Jesús le dice, por medio de Pedro: levántate, levántate. Es como si Cristo estuviera diciendo: ya no tienes que permanecer en la condición en la que estaba. Y después, cuando le dice: haz tu cama, aquí podemos entender algo.
que la cama durante 8 años había sido un símbolo de qué, de su enfermedad. Ahora se convierte en testimonio de qué, de su restauración, porque la gente ya no lo iba a ver ahí. Entonces, antes la cama lo sostenía él, ahora lo podemos tipificar. Ahora él está que haciendo algo con su cama, y vamos a decir que él la está acomodando. Vamos a suponer que pueda ser una de aquellas camas que habían antes que le llamábamos tijera. Entonces se podía doblar, se podía arreglar y ponerla quizás en un lugar donde no hiciera mucho estorbo, porque había necesidad de ocupar la sala. Entonces ahora él la sostiene, él sostiene la cama. Entonces ahora nos podemos dar cuenta de algo hermoso, que lo que antes representaba derrota ahora se convierte en evidencia de que nuestro Señor Jesucristo transforma vida. Y ahí es donde está toda la situación de lo que mi Señor Jesucristo hace para que los demás puedan ver. ¿Por qué? ¿Cuál fue el resultado del milagro? En el 35 dice, el texto dice que todos los habitantes de Lida y Sarón lo vieron y se volvieron al Señor. O sea, se creyeron en el Señor. Entonces todos los milagros tienen un propósito, y aquí encontramos algo muy fundamental. ¿Por qué? Porque el milagro tenía un propósito espiritual. No era simplemente un hombre caminando, era una persona, eran personas que comenzaron aquí a buscar a nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo maravilloso de un milagro. Y por eso el milagro abrió ¿qué? Una puerta para que la gente conociera a Cristo. Así que por eso debemos de aprender que cuando de nuestro Señor Jesucristo hace algo en nuestras vidas, no debemos quedarnos solamente con Él. O sea, no debemos quedarnos callados, sino que debemos de testificar. Tenemos que decir lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho con nuestra vida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque alguien puede decir, Dios me bendijo. Debemos preguntar, ¿cómo puede mi testimonio llevar a otros a Cristo? Eso es bien importante, mi hermano. ¿Por qué a veces la familia no quiere llegar a los pies de Cristo? Por el mal testimonio que cada uno de nosotros damos delante de nuestra familia. Entonces, ahora lo importante es preguntarnos, ¿cómo puede mi testimonio llevar a otros a Cristo? Por eso es bien importante que nosotros siempre estemos testificando de lo que nuestro Señor Jesucristo hace en nuestras vidas. Ahora vamos a continuar con el otro milagro, con Tabita, que esta mujer se encontraba prácticamente muerta, ¿verdad? Pero era una buena servidora también. Entonces, aquí en el versículo 36, vemos cómo el relato, pues, que hace Lucas, que para llevarnos, para poder entender y entrar en la escritura a ese lugar. Allí había una discípula llamada Tabita, o sea, en Jope, también conocida como Dorcas. El texto dice algo bonito. ¿Por qué? Porque ésta abundaba en buenas obras, y aunque aquí pues, en la Valera dice limosna, pero lo podemos ver que también eran ayudar, ¿verdad? Porque cuando usted hace algo, no importa si es dinero, no importa lo que dé, pero usted tiene la oportunidad de ayudar a los demás. Entonces, porque ella ayudaba. O sea que esto podemos ver, que la Biblia no comienza diciendo que Tabita era famosa. No dice que tenía un gran ministerio público. Dice que hacía buenas obras y ayudaba a quienes, a los necesitados. Mire qué importante. Mire qué importante es poder ayudar al necesitado, porque eso lo tiene en cuenta nuestro Señor Jesucristo de lo que nosotros hacemos. Entonces, aquí, pues, como dije, no es que ella no comienza diciendo, ¿verdad?, quién era Dorcas, sino qué es lo que ella hacía. Por eso decía que era una buena servidora. Tal vez nadie conoce todo lo que hacemos, pero nuestro Padre Celestial sí lo ve todo, mi hermano. Todo lo que nosotros vemos, lo hacemos con buena o con mala intención, nuestro Señor Jesucristo lo conoce. Ahora bien, Tabita muere en el versículo 37. Tabita enfermó y murió. La prepararon para sepultarla y la colocaron en un aposento alto.
Pero los discípulos se enteraron de que Pedro estaba cerca. Entonces enviaron a los hombres, ¿para qué? Para decirle, no tardes en venir a nosotros. ¿Por qué querían a Pedro? Porque habían visto que Dios estaba usando su vida. Entonces, por esa razón, cuando usted y yo estamos siendo utilizados por el Señor, pero lo estamos haciendo de buena manera, ¿sabe qué? Muchas personas se nos pueden acercar a decir, mire, ayúdeme a orar, mire, ayúdeme aquí, mire, ayúdeme allá, ayúdeme allá, aunque no sea, no, porque no son por las cosas materiales que muchas veces nos buscan, sino por la forma que nosotros estamos tratando de ayudar a los demás de una manera espiritual. Así que Pedro no se hace el de rogar, ¿verdad? Y luego sube, según el 39 y el 40, ¿llega a dónde? Llegó a Jope, y viene, ¿qué le dijeron las viudas? Las viudas estaban llorando y mostrándose las túnicas, vestidos que Tabita había hecho cuando estaba con ella. Aquí podemos aprender algo. Tabita había dejado huellas de amor en la vida de otras personas. No solamente dejó ropa, dejó recuerdo, dejó servicio, dejó amor y también dejó lágrimas. ¿Por qué? Porque estaban llorando su muerte. Mire qué importante, pero muchos de nosotros quizás vamos a morir y nadie va a derramar una lágrima porque no hemos dejado mucho, ¿verdad? O no hemos dejado nada, más bien dicho. Entonces, pero aquí dejan lágrimas. Aquí viene lo importante. ¿Por qué? Porque Pedro hizo salir a todos, se arrodilló y oró. Aquí está otra vez el secreto, podríamos decirlo, ¿verdad? Que Pedro que no llegó diciendo, ahora voy a demostrar mi poder. Primero oró porque el poder procedía ¿de quién? De nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso él, aquí podemos ver que el poder siempre precedía ¿de quién? De nuestro Padre. Ahora dice Pedro en el 40, levántate. Aquí, después de orar, Pedro dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos. Al ver a Pedro se incorporó, aquí es donde podemos ver una escena extraordinaria. Imagínese usted ahora en este tiempo, en medio de una velación, está el féretro, está la persona inerte, y qué tal si alguien se atrevería a decir, fulano, levántate, sutana, levántate. Mire, eso ahora no sería algo asombroso, sino que sería algo de miedo, porque el que se levante una persona que ya está fallecida ahí, sirve de espanto, y yo creo que todos salen huyendo, pues, al ver que se levanta un muerto de la caja donde está ya muerto. Entonces, eso sería, pues, como dije, algo espantoso quizás en este tiempo. Sin embargo, ahí fue una admiración. ¿Por qué? Porque todos estaban deseando que Tabita siguiera viva. Todos estaban deseando que ella continuara. ¿Por qué? Porque era muy apreciada para todos. Pero cuando alguien se muere ahora, algunos hasta gracias a Dios dan, ¿verdad? Por eso digo que sería algo bastante espantoso que hoy se levantara alguien de la tumba o de la caja porque ya está muerto. Entonces, aquí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo había levantado muertos que durante su ministerio terrenal, y ahora se estaba manifestando su poder mediante ¿quién? Sus apóstoles, o sea, sobre Pedro. Pedro no estaba sustituyendo a Cristo, Cristo estaba obrando por medio de Pedro. Entonces, aquí el milagro produce ¿qué? También produce fe, y vamos a ver en los versículos 41 y 42, Pedro la tomó de la mano, la levantó y la presentó ya con vida. Entonces ocurrió algo extraordinario. ¿Por qué? Esto fue notorio en Jope y muchos creyeron en nuestro Señor Jesucristo. O sea, que aquí nos damos cuenta que también el propósito era acercar a los no creyentes, acercar a aquellos que aún se resistían a creer en nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador personal, para que vinieran a sus pies. Y así, por eso nuestro Señor Jesucristo estaba permitiendo esto con Pedro. No era para que Pedro se hiciera famoso, no era para que Pedro dijera, yo tengo poder. No, es que yo soy el mejor. No,
sino que estaba utilizando a Pedro, y eso es lo que deberíamos de tomar en cuenta ahora nosotros. Así como aquellos que se quitan el saco, ¿verdad? Y lo tiran así, y el que lo toca cae desmayado ahí porque dice que recibió el poder del Espíritu Santo. Otros agarran un micrófono y le hacen así, ¿verdad? Igualmente, no, es que ese sí es un espectáculo. ¿Por qué? Porque ningún hombre tiene la capacidad de hacer eso. Si algo va a suceder, es porque nuestro Señor Jesucristo lo va a permitir, y no debemos de andar tratando de imitar o de inventar algo que ya está escrito. Por eso, nuevamente el propósito, como dije, en Lida fue un paralítico sanado. Muchos vuelven al Señor en Jope. Una mujer es levantada. Muchos creen en nuestro Señor Jesucristo. El centro de atención no fue Pedro, sino que el centro seguía siendo nuestro Señor Jesucristo, como lo sigue siendo hasta hoy. Fue en ese momento y lo sigue siendo ahora. Por eso, usted y yo, mi querido hermano, usted y yo, mi querido predicador, ¿sabe? No nos llenemos nosotros de mentalidades absurdas, que todo lo que hago lo hago porque yo tengo el poder. Por eso hay una palabra que es palabra de empoderamiento. Es que tiene que empoderarse, usted tiene que tener poder. Es que el poder viene de Cristo, y por eso dije que hay palabras que, porque las escuchamos decir a otra persona, nos gustaron, ¿verdad? Y dijeron, esa palabra está bonita, yo también la voy a repetir, ¿verdad? Entonces aquí nos damos cuenta la sencillez con la que Pedro hace posible, a través de nuestro Señor Jesucristo, hace posible que la gente tome atención, no para él, sino para que vieran el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo, porque hasta hoy él sigue siendo poder. Por eso aquí podemos encontrar la diferencia que hay entre los dos milagros. ¿Por qué? Porque hay algo que parece precioso para enseñar. Eneas estaba enfermo y necesitaba ser sanado. Tabita había muerto y necesitaba ser levantada. Uno necesitaba sanidad y la otra necesitaba ¿qué? La vida. Jesús tiene poder para ambas cosas. O sea, que aquí estamos viendo cómo nuestro Padre Celestial, a través de nuestro Señor Jesucristo, siguen teniendo el control de la vida, siguen teniendo el control del hombre, siguen teniendo el control de todas nuestras necesidades y de enfermedades. Si lo único que tenemos que hacer nosotros es creer, o tener ese poquito de fe, así tan chiquitita como dice la palabra, como una semilla de mostaza, la semilla más pequeña del mundo. Entonces, si todos tuviéramos esa oportunidad de hacer crecer esa fe, hermano, no estaríamos quizás en la condición que ahora nos encontramos, porque muchos de nosotros estamos, digamos, hasta decepcionados, que creemos que nuestro Señor Jesucristo no nos oye, que nuestro Señor Jesucristo no nos quiere, que nuestro Señor Jesucristo no nos toma en cuenta. Pero a veces somos nosotros mismos los que nos apartamos de Él. ¿Y cómo? Con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, con nuestras palabras e incluso con nuestros propios pensamientos. Somos los que nos apartamos, y por eso no viene lo que nosotros estamos pidiendo. Por esto nos recuerda una verdad, una gran verdad espiritual, y todavía quizás más profunda, que Jesús no solamente sana al enfermo, también da vida a los que están muertos. Y aquí es donde decía, en Efesios encontramos un versículo donde dice en el 1, que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que Él nos perdonó, Él nos da vida, Él nos ha resucitado para que ahora vivamos una vida diferente, que ya no vivamos la vida como el mundo la vive. Estamos dentro del mundo, pero nosotros no podemos seguir haciendo las cosas que hace el mundo, especialmente el mundo incrédulo, porque ahí estamos hablando de las personas en el mundo entero que aún siguen cuestionando el Evangelio, que aún siguen cuestionando a nuestro Señor Jesucristo, que aún siguen aborreciendo la salvación que Él nos da. ¿Por qué? Porque todavía estamos creyendo en cosas de fantasía. Entonces, por esa razón, ahora podemos aprender claramente podemos aprender de qué,
de la palabra y el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo para levantarnos, para darnos una nueva oportunidad, para darnos un nuevo comienzo, para darnos una libertad, que ya no estemos atados al pecado. Por eso, mis queridos hermanos, es bien importante que cada uno de nosotros le pongamos el interés necesario a la Biblia, a la palabra, al Evangelio. ¿Por qué? Porque solamente el Evangelio, a través del Evangelio nosotros conocemos quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es nuestro Padre, qué hace el Espíritu Santo con nosotros y cómo Él nos guía. Entonces, solamente así. Mire, no es por mi propia experiencia que yo pueda tener de la palabra, no, es por la voluntad que nuestro Señor Jesucristo hace en mi vida para que yo siga haciendo lo que hago. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, mi hermano, y Él pronto estará llamando a su escogida. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor por este momento, gracias por un nuevo día que nos das, gracias por esta nueva oportunidad y gracias por todo lo maravilloso que eres con cada uno de nosotros. Así que en el hueco de tu mano nos depositamos y esperamos, Señor, que nos ayude desde este día hasta el último de nuestra existencia, que nos ayudes a poder salir adelante, Señor, en cualquier situación o circunstancia. Así que desde ya, Señor, me deposito en el hueco de tu mano para que tú tomes el control en mi mente, en mi boca y en mi corazón y me ayudes a poder seguir entendiendo lo que la palabra o que a través de la palabra nos quieres enseñar. Así que desde ya, Señor, también te suplico que seas tú, por favor, obrando en la mente y en el corazón de aquellos familiares que aún se resisten a creer en ti como el único Salvador que hay, Señor, para el hombre. Que seas tú, papito lindo, por el poder del Espíritu Santo tocando esas mentes, esos corazones y que sientan esa necesidad de poderte recibir a ti como Salvador personal o confesar tu nombre, repitiendo esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y que me dé esa oportunidad de estar en tu presencia el día que yo muera. Porque tú, mi Señor Jesús, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares, gracias por la oportunidad que nos da nuestro Señor Jesucristo y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con todos aquellos que hemos creído en su nombre. Así que muchas bendiciones y que mi Cristo los guarde y los bendiga donde quiera que se encuentren.